KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 16 de abril, un día en el que sigue la alerta verde para Bocas del Toro y Chiriquí. Hoy vamos a hablar con el alcalde de Tierras Altas para ver cuál es la situación en ese área. Bueno, una cosa importante, Moody's aumenta pasa a estable la calificación de la banca en Panamá, Paraguay y Argentina. Una importante noticia fue el aumento de la calificación del Banco Nacional de Panamá. Esto en un momento en el que la AMP califica de inconsulto el proyecto de ley y el del diputado Jairo Salazar Bolota le responde al director diciendo que él es un improvisado y pone su título en logística como aval. Un día también en el que buenas noticias porque se levantó la huelga bananera. Ayer, después de 16 días, se levanta esta huelga. ¿Cuáles van a ser las consecuencias y qué se negoció? Un día en el que Inglaterra se prepara para el funeral de Estado al príncipe Felipe. Esto será mañana en el castillo de Windsor. Un día en el que la Corte Suprema de Justicia ratifica lo del segundo tribunal en Brasil. Así que Luis Ignacio Lula da Silva podrá ser candidato en el 2022 y los ojos de todos puestos en Cuba. ¿Qué debe pasar en este octavo Congreso del Partido Comunista? Pues ellos la han llamado de cambio y continuidad. Pues será el último Congreso en el cual Raúl Fidel Castro y ya lo que quedaba de los que bajaron de la Sierra Maestra hace más de 60 años, pues tengan algo que ver en la situación de la dictadura caribeña. Don José, 8, 2, 1 y 7. Buenos días, Fernando. Decenas sugeridas para el domingo por don Monchi Díaz. Buenos días para usted en día viernes, Fernando. Viernes. Recuerde y no lo olvide, ¿eh? Buenos días para toda nuestra audiencia que nos sigue en radio en KW Continente y en televisión Canal 21 Next TV. Nosotros lo vamos a mantener informado en la mañana de hoy. Usted decide. Oiga, Fernando, hoy viernes, lo primero que debo hacer es enviarle mi solidaridad a los panameños y panameñas que sufren los embates de la naturaleza allá en Tierras Altas. En las Tierras Altas. Sobre todo en Tierras Altas y en la comarca Nove Buglé. Hay inundaciones. Mire, la mejor cosa cuando usted ve un río creciendo, o que usted ve que está, no se tire por allí. No pasa. Pues si usted dice, no, me están esperando en la casa, que van a salir, no, es mejor que usted llegue vivo, porque los que están allá arriba también saben que tienen que cuidarse. A que nunca llegue. Y otro es que usted diga, bueno, yo paso con mi carro y yo paso rápido y paso. No. Cuando usted ve el río creciendo y mete su carro, lo va a arrastrar. Y cuando lo mueva afuera de él, está usted muerto. Así que, cójalo con calma. Eso es importante. Esa es la primera cosa que te puedo decir. Esta es una día en la que hay tantas noticias internacionales con impacto en nuestro país, que es difícil seleccionarlas para presentárselas. Pero hemos hecho un gran esfuerzo para hacerlo. Le doy algunas nuevas y buenas noticias primero, para que usted preste atención a lo que le vamos a analizar en el segundo segmento, que tiene que ver con el riesgo político país. Si el riesgo político de un país, y eso es una de las grandes amenazas de los países en desarrollo, llámelo usted tercermundista, llámelo usted desarrollo medio como Panamá, el riesgo político país les podría impedir lograr un mejor desempeño post-COVID. Porque fíjese las noticias que le voy a dar. En una espectacular crecimiento económico, la República Popular China exhibe en el primer trimestre un crecimiento de doble dígito. Y los Estados Unidos, con las cifras que mostraron ayer del desempleo, indica claramente que la economía norteamericana crece a una velocidad importante y más allá de la estimada, que se estima el crecimiento de China en el año en 8%, en el primer trimestre de China creció 18%. ¿Y por qué eso es importante? Porque la primera, Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial y principal usuario del canal e inversionista en Panamá. Y la segunda, China, la República Popular China, es el segundo usuario del canal de Panamá. Cuando usted mira eso, esa noticia importante, ¿a nosotros nos interesa o no, Fernando, que claro, el Estados Unidos crezca y se desarrolle? Claro que nos interesa.
Hay que ser bobo para pensar que nosotros queremos, que somos enemigos de los Estados Unidos, que no crezca. No. No le cago el cuento. Ese es un cuento trasnochado, de izquierdas trasnochadas, porque las izquierdas que son de verdad también piensan que los Estados Unidos deben tener un amplio desarrollo. Y en la República Popular China hay un fuerte desarrollo y son las dos economías más poderosas del mundo. Ellas mueven esta nave. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que le quiero decir, que la última encuesta de los Estados Unidos, comparable a las otras que se han hecho para otras administraciones, ponen al presidente Biden con un índice de desempeño de 59% en positivo y 39% en negativo para un índice de gestión de más 20. Si usted lo compara con el señor Trump, tenía 39 positivo y 59 negativo para un índice de gestión en el mismo periodo, o sea, de los primeros meses, de menos 20. Una diferencia de 40 puntos. Comparado con Obama, que es el que mejor desempeño tenía. Obama tenía 61. O sea, quiere decir que Biden, y también Clinton estaba en 50 y algo. Biden demuestra uno de los indicadores más altos de desempeño positivo. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra enfocado en 3 cosas fundamentalmente. El ataque al virus, con vacunas masivas. 2, el estímulo de la economía, y en ambos está teniendo buenos resultados. Y 3, una política exterior definida en términos globales y poniendo claro quiénes son sus enemigos desde la perspectiva norteamericana. Esto le ha valido que mantenga otros en bajo perfil, pero atendidos por la estructura política que ha seleccionado y que es muy diversa, con mucha capacidad. Por ejemplo, la señora vicepresidenta se encarga de la parte migratoria de Centroamérica, tiene gente especializada manejando el problema indígena, el problema climático, está en manos del ex senador y es canciller. John Kerry. Y esto le ha permitido manejarse con los siguientes indicadores. Los Estados Unidos ya sobrepasa casi cerquita de los 200 millones de vacunados. Primera instancia, y 25% de vacunados doble. Bueno, es decir, ahora sale lo de Pfizer, que necesitamos 3 vacunas. Esa es una... Normalmente usted cuando sí. Depende del tiempo, porque él dice que 6 a 12 meses. ¿Cuántas veces se vacuna usted por influenza? Una vez al año. Son 12 meses. Sí. No es, cuando usted lo mira en el plano real de lo que ocurre, esto no es una vacuna que dura para todo el tiempo. No es la del tétano. No, por ejemplo. La del fiebre amarilla. Esto es otra cosa. Esto es otro tipo de virus. Los coronavirus están aquí, nosotros tenemos experiencia. Este no es el único coronavirus que hay en el planeta Tierra. Hay muchas de esa familia. Bien. Pero también hay una noticia negativa. En los Estados Unidos anoche hubo un tiroteo en Indianápolis, en las instalaciones de la Federal Express, donde murieron 8 personas. El atacante, un señor, no sé quién es, disparó y mató a 8 personas y se suicidó. Una ola. En los primeros meses de este año, los Estados Unidos tienen una ola de incidentes armados en la que ha perdido la muerte varias masacres en estos meses. Y esto ha llevado al tema de la segunda enmienda de la aportación de armas. Estados Unidos es uno de los países donde la gente tiene más acceso al arma de cualquier tipo. Este mató con un rifle automático. Bueno, lo raro es que no es tanto Estados Unidos. Es más fácil comprar armas en Canadá que en Estados Unidos, pero los canadienses pues tienen una tradición de caza, sobre todo muy arraigada. El norteamericano como ser humano es un hombre más violento que el canadiense. Que el canadiense, sí. Vamos a mirarlo sociológicamente los Estados Unidos. De eso va el documental de Bowling for Columbine, premio Oscar de 2000. La sociedad norteamericana es una sociedad violenta. Una sociedad muy violenta. Muy violenta. Usted recuerda todos esos movimientos. Bueno, nosotros conocemos de eso. Usted hablaba en estos días de la tajada de sandía. ¿Qué era esto? Gente que se movía del este al oeste. Y indios que encontraba indios que mataban. Indios que mataban. No, además de que lo que hicieron los filibusteros esos en América Central también. Claro, esta es la sociedad con que los Estados Unidos... Y además aupada por 4 años permanentes de incremento de la luz del racismo, que había sido disminuido. O sea, los sentimientos negativos del racismo, la discriminación, la pobreza, golpean duramente a los Estados Unidos. Y es una de las cosas que tiene que bregar la sociedad norteamericana.
Bien. En otro orden de cosas internacionales, y presta la atención porque el riesgo país va a ser un elemento importante en la definición del futuro de nuestros países. Y todos los extremismos llevan a la inestabilidad de las estructuras orgánicas. Fíjese algunas cosas que están pasando en nuestro mundo. Hablemos primero de uno de los países más importantes de nuestra región, Brasil. Ayer, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en una votación de 8-3, 8 a favor y 3 en contra, decidió anular todos los cargos y acusaciones que el señor Sergio Moro, de allá en Curitiba, levantó contra Ignacio Lula da Silva. Y como consecuencia de aprobar todo lo que el juez Fachin había establecido, le concede a Lula, le restablece a Lula todos sus derechos políticos. Es decir, le puede correr, pero puede ser investigado, sí puede ser investigado, pero ninguna de las pruebas que se utilizó en Curitiba pueden ser utilizadas. De manera que esto será, si acaso se da, será un proceso a futuro, quién sabe para cuándo. Pero no solamente eso pasó ayer. El Tribunal de Cuentas Supremo de Brasil declaró inocente a Dilma Rousseff por la razón que la destituyeron. ¿Se acuerda aquella abultamiento o manejo de las cifras presupuestarias por las cifras que habían en Petrobras? Bueno, ayer el Tribunal Supremo de Cuentas dijo, eso no funcionó, pero ella la destituyeron. No por robo, sino por una maniobra de la derecha en el Senado que llevó a Brasil a situarse hoy en la peor situación de su historia. Todo esto que hizo Sergio Moro, todo el uso del OFE, porque esta actitud del Sergio Moro no fue una actitud inconsciente, él conscientemente llevó un proceso ilegal para ilegitimizar la candidatura de Ignacio Lula da Silva y propiciar la caída de Dilma Rousseff. Él fue el arquitecto, junto con los medios de comunicación, de este lawfare que llevó a Brasil donde está y llevó al poder a uno de los presidentes más incapaces de la historia de esa nación. Si no el más. De la historia de esa nación. Brasil siempre, Brasil es un país de gente brillante, de productores, y científicos, políticos. Que Tulio Vargas. Para caer en manos de este caballero. Este mequetrefe, hombre. Lo que pasó aquí. Bien. Presta atención, porque entonces, además de eso, el manejo que este caballero ha hecho de la pandemia es una expresión de la incapacidad administrativa frente a una crisis. Fíjese que ha hecho el presidente Biden. Compare las dos. Compare a Bolsonaro con Trump. Trump dejó que el virus caminara. ¿Qué hizo Biden? Prioridad el virus. Prioridad la vacunación. Focus en bajar los casos positivos y bajar los casos activos. ¿Qué ha hecho entonces? Se concentró y dio recursos a la vacunación. Nuestros Estados Unidos está cerca de los 200 millones de vacunados por primera vez y 25% doble. Y tiene vacunas suficientes para finales de abril, mayo, vacunar a todo el resto del país. Se enfocó en eso y metió ayuda en el otro focus de la economía. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro foco? La economía. Y el empleo comienza a surgir. El crecimiento del comercio al por menor es enorme. El crecimiento y la disponibilidad financiera es enorme. Entonces los Estados Unidos, con Biden, ha atacado en forma correcta el coronavirus, y con todo eso hay nuevas variantes. Sí, pero no es casual que los tres países de nuestro continente que negaron lo peligroso que era el virus, que eran México, Brasil y Estados Unidos, sean los que peor les ha ido en el manejo de esta pandemia, si sus líderes tuvieron pues premisas chuecas que provocaron pues el desastre que son los tres países hoy. Y fíjese que en el marco de estas dos, fíjese que el presidente Biden se concentró en el focus de la pandemia, y hoy los norteamericanos en el 72% califican de positiva la gestión de Biden en el manejo de la pandemia, republicanos y demócratas, incluidos ahí. 59% la calificación global del presidente. Y en la política exterior, el presidente Biden ha logrado reincorporar a Estados Unidos a decisiones europeas. Sí. Y ha puesto al mundo en tensión
con respecto a lo que él considera, el presidente Biden, son los enemigos estratégicos de los Estados Unidos. China, Rusia y Rusia. Y con China, le dije ayer, cada 10 horas hay una investigación sobre China en los Estados Unidos, la República Popular China. Y contra Rusia, el presidente Biden anunció ayer una de las más drásticas medidas contra Rusia que usted se hubiera podido imaginar. ¿Usted se recuerda de aquella conferencia en la que ella le dio a George Papadopoulos? En la conferencia de prensa él le dijo, criminal al señor Putin. Biden, y dijo que la intervención de él en las elecciones del 20 la iba a pagar. ¿Se acuerda que él dijo eso? Del 16. Hace un mes. Y precisamente ayer, casi al cumplirse el mes, toma medidas drásticas contra la República, contra Rusia, expulsando a funcionarios y denunciando la intervención, según ellos, según Estados Unidos, de Rusia en la campaña del 2020, en la que dice textualmente que Paul Monitor, jefe de la campaña, miembro importante de la campaña de Trump, le entregó a un espía ruso las encuestas para que los hackers rusos atacaran a Biden en los puntos débiles. Y cuando usted veía esos ataques negativos, eran hackers, bots que venían de Rusia o de cualquier estado de Europa, dirigidos contra Biden para influir en la campaña. Y a pesar de todo eso, Biden le ganó ampliamente al señor Trump. Y es por eso que usted veía a Trump no atacando a Putin. Pero el señor Biden ayer en un acto, yo quiero que ustedes lean eso. Porque esta es la primera vez que con tanta dramatismo se pone con nombre y apellido. Léanse ese informe para que ustedes vean la controversia entre Estados Unidos y Rusia hasta dónde está. Al punto que el presidente Putin ha llamado a conversaciones a su embajador nuevamente, el embajador ruso en los Estados Unidos ha sido llamado. Cuando esto pasa en diplomacia es cuando las relaciones están tensas de verdad. Veo muy poco probable un encuentro entre Putin y Biden. En otro lado, las relaciones entre Estados Unidos y China se enrarecen por Taiwán, por los problemas de derechos humanos que señalan los Estados Unidos en China, por la posición china que dice Estados Unidos no te metas con nosotros, y China comienza a acusar a los Estados Unidos. Entonces hay una confrontación entre naciones, pero en el fondo se está produciendo un realineamiento de la nueva economía. Y de la nueva geopolítica. Y la nueva geopolítica. Entender eso es importante para comprender en el papel que se encuentra Panamá. Por eso quiero que tenga todos esos elementos en la mente. Y le voy a hablar de algunos países de nuestra región. Ya le dije lo de Brasil y le hablo de Perú. Los últimos resultados en Perú nos indican lo siguiente. Yo lo tengo por aquí, Fernando. Aquí están. Oficialmente con el 100%. Pedro Castillo, de Perú Libre, 19.1%, 2.673.000. Le voy a dar los votos redondeados. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en segundo lugar, con 13.4%, con 1.670.000 votos. En tercer lugar, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11.7%, con 1.636.000 votos. Una diferencia de 240.000 votos aproximadamente entre él y Keiko Fujimori. El señor López Aliaga ha llamado un recuento total. En este momento, con 95% de las actas ya registradas por el sistema, habrá algunos errores menores, pero nunca llegará son miles de votos, si acaso. Sí. Ya esto está definido. Entre Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cómo llegó a Perú ahí? Es toda una historia que nosotros hemos venido hablando con ustedes. Estos son los datos oficiales actualizados a las 11:23 de la noche de ayer. Fíjese lo que está pasando en algunas islas de nuestra área. En Haití, la renuncia del primer ministro Joseph Joly ha provocado una presión sobre el presidente, su amigo su amigo el presidente de Haití, que se niega, Moïse, se niega a renunciar. Él está respaldado por los Estados Unidos y por la OEA, en medio de la crisis más terrible que Haití haya podido vivir. Para que te tenga una idea, la gente fríe tierra para comer. Fríe, no le estoy diciendo nada exagerado. Tortitas de tierra. Para comer.
Únale a eso un evento que está ocurriendo hoy, arranca hoy en Cuba. Hoy arranca el octavo Congreso del Partido Comunista. En ese Congreso debería, mira la palabra que uso, producirse la renuncia de Raúl Castro de su cargo de secretario general del Partido Comunista. Ya él renunció de presidente y por eso Miguel Díaz Canel, un ingeniero eléctrico de formación académica, es el presidente, porque él renunció y Díaz Canel, pero él quedó con el rango de secretario general del partido, que en la práctica en Cuba ese es el que manda. Bien. En este Congreso, de acuerdo a lo que dijo Raúl Castro en el anterior, él debía presentar renuncia de su cargo de secretario general. Y pareciera ser que de producirse eso, Díaz Canel asumiría el cargo de secretario general. Pero esto ocurre ¿cuándo? Ocurre, Fernando y estimados televidentes, en los momentos en que Cuba pasa por varias cosas. Uno, un incremento del ataque del virus. ¿Se acuerdan que Cuba tenía datos? Bueno, ahora la situación en La Habana es complicada para ellos. Pero además de eso, una caída del Producto Interno Bruto de más del 11%. Una situación más complicada que con la caída de la Unión Soviética. Sí. La situación en Cuba es bien dramática desde el punto de vista económico, tanto que anunciaron algunas medidas, entre ellos que los ganaderos podían vender libremente animales en la... Yo no sé si usted conoce en Cuba, pero en Cuba el estatismo es tan brutal que el comercio al por menor está controlado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es como si a nosotros se nos diera decir, nosotros ahora el Estado panameño va a distribuir el gas de cocina. Bueno, y me parece el caos que se va a formar. Y peor todavía porque el comercio de los turistas, uno comercia en pesos, ellos comercian en otra moneda, es decir, hay 3 monedas funcionando al mismo tiempo. Y preste la atención, anteayer se dio cambio del jefe de las Fuerzas Armadas. Sacaron al general anterior y pusieron a un general que es más raulista que del presidente. Entonces esta cocina de cambio y continuidad es una contradicción. Sí. Cuba no necesita más de continuar en una cosa que ha sido un error histórico. La revolución fracasó en el desarrollo económico de Cuba. La revolución es un fracaso absoluto. El que crea que eso es un éxito vive en otro planeta. Por más de 60 y tantos años es un modelo infuncional. Sí, viviendo del subsidio. Y que hoy arranca en nuevas formas de protestas. Y con la salida de los Castros, se produce en la isla un proceso de decantación por sustitución obligatoria ante la falta de capacidad de los dirigentes de entender que es o cambio o cambio. No puede haber cambio y continuidad. ¿Continuidad de qué? En Cuba todos los negocios están controlados por los militares. En Nicaragua, ¿quién controla los negocios? El camarada, compañero, presidente, Daniel Ortega. Entonces, Cuba enfrenta a este Congreso en medio de un paso hacia los cambios y además en medio de otro problema más grande. A Biden no le interesa. Sí. No ha mostrado ningún interés en Cuba. Fíjese dónde está el interés de los Estados Unidos. En nuestra región americana está puesta en México, Panamá y en algunas ocasiones por allá por Chile. Un poquito en Colombia por el Plan Colombia, porque Biden... El nuevo Plan Colombia. Lo que Biden, como fue creador, como senador del Plan Colombia. Entonces él piensa en eso, pero piensan más en nosotros, pero no por nosotros nada más, es por el canal. Claro. Fíjese el problema que tiene Cuba ahora mismo. Entra a este Congreso que arranca hoy en medio de una situación complicada y ya el cuento del cubaneo no va a funcionar. Es una situación bien seria para ellos. Y termino entonces con decir lo siguiente. En el marco de esta nueva situación que hay, las peleas, piense siempre en el estrecho de Taiwán. ¿Por qué esa área es importante? No solamente por el mar de China, es porque es un estrecho de navegación importante, que conduce a rutas marítimas. Sí, que está enfrente de Hong Kong también, no olvidemos eso. El problema de Taiwán, el problema de Hong Kong, el estrecho de Malaca, el problema del estrecho de Hormuz que conecta al canal de Suez, el problema que hay en el Cabo y el problema en el canal, en el área nuestra,
el Canal de Panamá no tiene enemigos de afuera. Los enemigos del Canal de Panamá están adentro. Están adentro. Y está dentro del partido gobernante. Ahora le voy a hablar sobre esas cosas. Y hoy hay una columna de Don Samuel. Don Samuel Lewis Galindo que en otros términos, con otra terminología, con otro enfoque, llega a las mismas conclusiones. ¿Por qué es importante esto? Ayer en un análisis que hacía Bloomberg de la situación global del mundo, viendo este espectacular desarrollo en China popular y Estados Unidos, y el arranque en algunos países de Europa, decía que el principal problema de nuestros países, estimados televidentes, es el incremento del riesgo político. Y ponía como ejemplo lo que está ocurriendo en Chile, con indicadores macroeconómicos todavía relativamente buenos, en una crisis en la que el presidente casi prácticamente nadie quiere saber de él. Un hombre con experiencia, porque ya fue presidente. Ya fue presidente. En una Bolivia que acaba de salir de unas elecciones fragmentadas, con un proyecto político relativamente estable, que fue el de Evo Morales. Nadie, el que quiera desconocer que Evo Morales logró desarrollo económico no está diciendo la verdad. En Ecuador, afortunadamente, el presidente electo tiene, por lo menos en sus intervenciones post-victoria, una concepción más clara de que es la unidad lo que puede salvar a Ecuador. En Perú, una demostración de lo que el que caiga. Esto mismo que usted ve en Perú, lo que está pasando en Brasil. ¿Quiénes fueron los arquitectos de esto? Los mismos que tiraron la línea de lawfare. Los mismos que creen que para tumbar al adversario hay que destruir la institucionalidad. Entonces lo concentran en los líderes y en los partidos. Y el resultado de eso, mírenlo, Brasil. Esta misma corte, que ayer avalaba todo contra Lula, hoy en 8-3 es todo a favor de Lula para fastidiar a Bolsonaro. Al incapaz ese. Entonces, toda esta situación ha generado una cosa que se conoce como el riesgo político de país. De ello le quiero hablar, porque de una cosa podemos estar seguros nosotros. Miren los indicadores que nos aparecen hoy. Termino aquí para la parte internacional. La firma Moody cambia la evaluación de nuestro sistema financiero, nuestro sistema bancario, perdón, de negativo a estable. Y pone negativo el crecimiento bancario en Centroamérica por los problemas de estabilidad que hay allá, y acá nos pone por el potencial del crecimiento de este año. Todos los periódicos hoy, el Panamá América, sector bancario sigue robusto, Metro Libre, Moody da respiro al sistema bancario, se hacen eco de esta noticia, porque esta es una noticia súper importante. Ayer yo escuchaba la entrevista que usted le hacía a la diputada Zulay Rodríguez, y tengo al escucharla, que ella no sabe del problema bancario, no lo entiende. No lo entiendo. Y al no entenderlo, usa elementos falsos, información falsa, para tener una narrativa antibanco, sin darse cuenta que es esa estructura financiera que creó el partido a la que ellos pertenece, porque eso se creó bajo la administración del general Torrijos y el liderazgo de ese gran economista panameño, Nicolás Ardito Barletta. Bien, esto es lo que se llama riesgo político, y otro diputado del PRD atacando las decisiones administrativas que son potestad exclusiva del Ejecutivo. Bien. Esto es lo que se llama riesgo político. Ahora, háblame un poco de eso, a la vuelta. Así es.